Estamos a minutos nada más de que se inicie la misa, justamente allí en Santa Cruz de la Sierra, a la espera de cuáles serán las definiciones. Será una misa, pero dentro de la misa habrá una homilía y ahí es donde el Papa siempre pone parte de su estrategia dialéctica y lo que quiere contar, ¿no? Da un discurso, en definitiva, desde un punto de vista religioso, pero siempre tratando los temas que a él le interesa que queden claros. Y una cita muy importante que se concretará después de la misa es el encuentro de movimientos populares que dará lugar, y lo vamos a analizar con Washington Uranga y con Eduardo Valdés, a lo que será después también un documento importante para presentar en Naciones Unidas. Pero si no les parece mal, compartimos ahora en este segundo tramo de la gira del Papa Francisco por Sudamérica lo que señalaba al llegar a Bolivia, el elogio hacia las políticas inclusivas del gobierno de Morales y esta advertencia permanente, ¿no? El diálogo entre hermanos. Algunos minutos después del horario previsto, el Papa Francisco llegó a Bolivia, donde fue recibido por el presidente Evo Morales en el Aeropuerto Internacional de El Alto. Muy orgullosos, dignos, ¿no?, de que esté acá, porque de tantos años va a volver un nuevo papa a visitar, y qué mejor que sea un papa argentino, más cercano a todo lo que es Sudamérica. Contenta, feliz. ¿De dónde vienen? De Córdoba, especialmente con mi compañera también de España. Ah, ¿también son españoles? Vino especialmente para ver el Papa. ¿Vinieron a ver al Papa? Sí. Bueno, la misma pregunta, ¿qué sentís? ¿Un Papa de habla hispana? Un orgullo, aparte es argentino, es una emoción que todo el mundo quiere sentirla. Somos como primos. Claro, tal cual, sí, de una. El pueblo boliviano esperó emocionada la llegada del Sumo Pontífice a lo largo de un recorrido que alcanzó aproximadamente 12 kilómetros. Nos viene a visitar, pues nosotros estamos acá felices esperándole la llegada al Papa. El segundo país que visita de Latinoamérica y vino primero a Bolivia que a Argentina. Sí, siendo él argentino. Así es, estamos orgullosos por eso como bolivianos. Viva Bolivia y gracias al Papa por darnos esa preferencia. Ya estás con el material, ya está con el material para leer a Francisco y para verlo, ¿no? Sí, queremos verlo de cerca, pero queremos tocarle al Papa, queremos darle la mano para que él nos dé paz. Y nos sentimos alegres aquí en Bolivia por recibirlo al Papa. Bueno, ¿vino a ver al Papa Francisco? Claro que sí, lo vengo a ver al Papa Francisco. ¿Qué siente en este momento? Bueno, es una emoción tremenda, indescriptible. Hace mucho tiempo que lo esperaban, ¿no? Sí, ya llegó una vez el Juan Pablo II, ahora le toca al Papa Francisco. Según Francisco mismo afirmó, su mensaje está destinado a todos los bolivianos y no solo a los que profesan la fe católica. Francisco ya llegó a La Paz. Una mezcla de emociones y orgullo llevan consigo los bolivianos que ya se están agrupando aquí, a la vera de la avenida Pérez Velasco. ¿Cómo estás? ¿Esperando a Francisco? Hola, buenas. Sí, con mucha emoción. Bueno, pero con ese acento vos no sos boliviano. No, yo soy andaluz, pero me enteré que venía el Papa a Bolivia y no tuve otra que venir aquí a verlo. ¿Ah, te viniste especialmente? Sí. Yo tengo que confesar que soy ateo, pero esto me está haciendo... ¿Te mueve algo? Sí, el hecho de que venga él aquí me da emoción. El Papa Francisco ya está en La Paz y vino recibiendo el afecto de todo el pueblo en el trayecto que va del aeropuerto de El Alto a la Casa de Gobierno. Los bolivianos, con una mezcla de orgullo, agradecimiento y emoción, recibieron al Sumo Pontífice. Nuestro equipo de medios especiales, Ariel Lima, al frente de este equipo de División 7, en lo que ha sido la primera intervención del Papa en Bolivia. Y en lo que será justamente la agenda del Papa en Bolivia se encuentra el segundo encuentro de movimientos populares que se está celebrando en Santa Cruz en este momento y donde además hay representantes argentinos de comunidades. La comunidad mapuche de Neuquén, que representa 70.000 personas, está allí en este encuentro mundial de movimientos populares. Washington Uranga, ¿qué importancia tiene este encuentro en función de lo que pueda surgir como documento para presentar luego al mundo? Yo creo que este encuentro habla de una perspectiva que el Papa Bergoglio tiene, que es dialogar con los diferentes, dialogar con el mundo, dialogar con los actores protagónicos de la sociedad. Recién escuchábamos un testimonio de un andaluz que decía, yo soy ateo y vine. Una de las cosas que Bergoglio ha instalado es, yo no hablo para los convencidos, hablo para todos, tengo una responsabilidad para todos. Y me parece que además elige esto como
dialogar, encontrarse en el Congreso de los Movimientos Populares, porque otras perspectivas, en otros momentos el Papa venía a hablar con los empresarios, venía a hablar con los grupos de poder. Bueno, no es que no vaya a hablar con los empresarios, pero es muy importante que hable con los movimientos populares. Y yo no sé si habrá un documento para llevar a Naciones Unidas, pero que seguramente va a recoger de ahí y de ese diálogo temas, agendas que le va a plantear a los que deciden en el mundo, no tengo la menor duda. Bueno, fíjese el papel que ha jugado el Papa Francisco en el bloqueo norteamericano sobre Cuba, en esta posición determinante que ha tenido propio Valdés, cuando se confirma la visita del Papa a propósito de Naciones Unidas, a propósito del viaje a Estados Unidos y del encuentro con Obama, él dice, yo también quiero ir a Cuba, ¿no? Y antes de tocar tierra norteamericana va a estar justamente en la isla. Y eso lo decide él cuando manda a Parolín a la cumbre de las Américas en Panamá, cuando Obama dice que lo va a sacar a Cuba de la lista de enemigos de Estados Unidos, el país terrorista. O de amenazas. Y los republicanos salen en el momento a decir que no le van a aprobar eso porque necesitaba acuerdo parlamentario, y el Papa mueve la ficha y dice, yo voy a ir a Cuba también. O sea, como que cuando a Obama no le querían aprobar también las potencias los republicanos el acuerdo con Irán, el Papa fue y se abrazó con la vicepresidenta de Irán. Cuando a Putin lo quieren sancionar el G7, Estados Unidos, Alemania, los países más poderosos, ese mismo día él lo llama a Putin y se abraza con Putin. Esa es la gran virtud de él. Pero yo de los movimientos populares quiero decir que una de las cosas que a mí me parece que él más intenta, en los movimientos populares no están las organizaciones sindicales, son los que él denomina los desheredados de la tierra, las comunidades mapuche, lo que no se ve nunca. O sea, como digo siempre, lo que él quiere visibilizar, los sin tierra de Brasil, porque hay mucho del tema de preservación de la tierra que pelean las comunidades indígenas y que el Papa los quiere mostrar ahí, y que la gran televisión, por lo general, muestra como si son los que se oponen al progreso, porque quieren llevar carreteras, quieren desarrollar en esos lugares que son de preservación de la fauna y de la flora, quieren llevar hoteles 5 estrellas y que no tienen que ver con el hábitat de esa gente. Cazadores furtivos había en la última cumbre en la que se hizo en el Vaticano. Ahí tiene mucha importancia un argentino, Juan Grabois, que fue el que hacía con el Papa algo parecido en Argentina, y el Papa le encomendó el anteaño pasado que la organizara en el Vaticano al anterior. Y ahí es que lo invitan a Evo Morales en su carácter de formador de un movimiento social, no en su carácter de presidente de Bolivia. Él va como dirigente cocalero, como el dirigente de que empieza su pelea a partir de un hecho concreto y que llega al poder político. Pero fue el único dirigente político que fue invitado allí. Creo que este segundo encuentro y en Santa Cruz de la Sierra vale mucho, y va a haber mucho más movimientos que los que se mostraron en el Vaticano. ¿Y por qué a este? Sí, Washington. No, digo, y me parece que en la misma línea me parece importante, en ese encuentro de movimientos sociales no hay necesariamente predominancia de católicos. No. Está hablando en un espacio de diversidad, incluso espacios que le pueden ser críticos. Me parece que uno de los aportes es esto, es dialogar desde la diferencia, que es uno de los temas en los que insiste permanentemente. Me parece que eso también instala una mirada para la propia Iglesia. Creo que el Papa dijo en estos días a algunos que no se hagan los distraídos, y me parece que este es un mensaje también para parte de la jerarquía eclesiástica que se sigue haciendo la distraída y que no entiende qué es lo que está pasando con el Papa. Bueno, Washington, en el caso de Rafael Correa, es un jefe de Estado muy católico, él es egresado de la Universidad de Lovaina, pero en el caso de Evo Morales es un plurinacional no católico, y que el Papa lo ha abrazado por ahí mucho más que de otros jefes de Estado católicos, ¿no? Y que el Papa lo ha abrazado más a Evo Morales que la propia jerarquía de la Iglesia boliviana, incluido el cardenal Terrazas, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a hacer una pausa, estamos a segundos nada más, a minutos del inicio de la misa en Santa Cruz. Ya volvemos.
Guitarras y violines, todos a bailar. Oiga, carretero, ¿para dónde va usted? A la fiesta de la Virgen de Cotocapo.